No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces tengo la impresión de que las personas no necesariamente tenemos una idea clara de... Y esto va a sonar muy loco, lo anticipo. Eh, una idea clara de cuál es nuestra conexión con la realidad. Es decir, y me voy a remontar a mis épocas de estudiante de preparatoria. Si mal no recuerdo, yo fui a la preparatoria en el año 1990 al 93. Y bueno, para las generaciones más modernas eso puede parecer como más de una vida, casi dos vidas. Porque si alguien nació en el 90, digamos 1990, esa persona para el día de hoy tiene ya, pues que será 35 años, dependiendo de qué día nació. Si nació hoy, tiene 35, o antes de hoy, en lo que va del año. Si nació más después, pues entonces tendría todavía 34 y yendo para los 35. Bueno, eso es absurdo, ¿no? En realidad no tiene importancia. Pero yo creo que nuestra relación con lo que es la realidad misma va a estar determinada por un factor filosófico en el cual uno puede predeterminar a través de sus particulares creencias y convicciones lo que en realidad es tu postura. Mayormente, como decía, remontándome a lo que era mi época de la preparatoria, el maestro Víctor, que donde quiera que esté, le tengo mucho cariño. Tuve muchos buenos maestros que me guiaron a lo largo del tiempo. Y nada, ¿no? De que él fue un buen maestro a su manera y daba la clase de filosofía. El maestro en sí tiene importancia, pero a excepción de estarme bañando de flores a mí mismo, creo que también no es tan solo el maestro, sino el discípulo, ¿verdad? Es decir, tú puedes tener el horno más bueno del mundo, pero si no tienes los ingredientes correctos y no tienes una buena receta y si la tienes no la sigues como deberías de tenerla, entonces el resultado no va a ser ideal. Como la vez que me puse a hacer unos panes. Salieron tan pálidos que parecían fantasmas. Comestibles, sí, pero mi intención esa vez era solo pasarla bien con mis hijas y la pasamos fenomenal. Entonces, para mí eso fue una gran bendición que Dios me ha dado, ¿verdad? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ajá, no se esperaban eso. No estoy bromeando, sí soy creyente, pero se me ocurrió decirlo nada más porque ya a veces cuando uno está hablando casi pareciera que es uno un merolico, pastor evangélico o cualquiera de esas personas que están tratando de convencerte de entrar a un culto o lo que tú quieras, ¿verdad? Yo he sido llamado de todo a lo largo de mi vida. Un apodo que una vez me pusieron, no fue un apodo, más bien una denominación, era la de el filósofo. No se equivocan, yo creo que hasta cierto punto la filosofía es el deseo que una persona tiene de encontrar la verdad. Y las metodologías que él aplique, él o ella, nosotros sabemos que el español, sin necesidad de especificar el género femenino, lo incluye el masculino, sin ofender a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres yo les tengo un gran respeto y como le decía también en la preparatoria a mi amiga Erika Hernández, una muchacha flaquita de cabello rizado, que donde quiera que estés, yo espero que estés de lo mejor del mundo. Entonces yo le decía a ella de que para mí era más especial que la mujer tuviera su propio nombre, digo, porque cuando ustedes dicen nosotras, no nos incluye a nosotros, pero cuando decimos nosotros, las incluye a ustedes. Entonces nosotros solo tenemos el 50% y ustedes tienen el 150%, y se lo merecen, está bien.
Pero me fui de lado. Eso es lo malo cuando tú dices, oh, voy a recordar algo de la preparatoria o lo que tú quieras. Si tienes buena memoria, o como dicen mis amigos sudamericanos, si tenés buena memoria, si tienes buena memoria, entonces vas a recordar un montón de cosas que a veces no estás pensando, o que no has pensado en ellas de momento, ¿verdad? Pero en sí, lo que el maestro Víctor, el maestro profesor de filosofía, digamos, nos decía, y también daba clases de psicología. Esa es otra historia. Pero lo que él decía era de que hay dos maneras en las cuales tú puedes discernir y dirimir en cuál parte del espectro tú te vas a encontrar en lo que es tu postura filosófica. Una es el objetivismo y la otra, bueno, claro, va a ser el subjetivismo porque es su opuesto natural. La verdad, si vamos a ser honestos, hubo muchas personas de los que eran buenos estudiantes, ¿verdad? Que no que los otros hayan sido malas personas, pero hay chicos que se interesan mucho en obtener buenas calificaciones, usualmente se sientan al frente, bla, bla, bla. Yo me sentaba hacia la derecha, de la mitad para atrás, junto a mis amigos Isidro y Pepe Romero. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y siempre ando preguntando cosas. Entonces, lo que yo dije fue que si nos podía dar algunos ejemplos. Y básicamente, entre lo que he leído en el libro en ese entonces y ahora, pues lo que yo logré entender es de que el objetivismo y el subjetivismo, ¿verdad? Cuando tú tienes un pensamiento objetivo, tú buscas una verdad absoluta, una verdad irrefutable, y dentro de eso se van a encontrar las ciencias, ¿verdad? Las ciencias, la historia, cosas como esas, cuando son, y esto lo voy a agregar yo, cuando son impecables en su manufactura. Y algún día les voy a explicar por qué, quizás no hoy. Y por el otro lado, en el aspecto subjetivo, entra, y esto es la manera en que tú divides el conocimiento. Y dentro del subjetivismo entra todo tipo de filosofía y religión. O más bien, no sé si la filosofía, tal vez la filosofía era hace muchos años, era el compendio que los unía a ambos, ¿verdad? Para mí, cuando tú estás siendo un filósofo, tú estás tratando de extraer el conocimiento, lo que otras personas conocerían como la verdad. A raíz de que la ciencia, o que el tiempo ha pasado, la ciencia ha descubierto más cosas, la brecha entre la espiritualidad y la ciencia se ha disminuido. Es decir, hace muchos años, científicos de origen católico descubrieron algunas bases científicas, como lo que era lo más básico de las leyes de Mendel, que es George Mendel, un monje católico, y bueno, ahora hasta lo que está tan avanzado de la genética, ¿no? Y también, bueno, a pesar de las épocas oscurantistas que todo el mundo pasó, fue la iglesia también quien postuló hace muchos años a través de el libro del Génesis, de que en el principio no había nada y que de repente todo surgió de la nada. Hazle unos 6.000 años más adelante, después de que esta explicación le fue dada a un pueblo semita en la mitad del desierto, y verás que hoy día estamos llegando desde hace muchos años ya a la concepción de que, bueno, existe una teoría que se llama el gran estallido, o Big Bang en inglés, y esa nos dice de que de repente no había nada y de repente de la nada surgió el todo. Yo digo, eso me suena misteriosamente parecido al relato bíblico, más allá de si tú crees en la Biblia o no, tu problema. Entonces, a mí se me hace fascinante cómo la ciencia va acercando la brecha
Y se me hace preocupante hasta cierto punto, porque no sé qué tan artificial pudiera ser esta conceptualización, porque nosotros sabemos que la ciencia es perfectible, es decir, no es una verdad absoluta, es decir, es perfectible, como le llaman algunos, es decir, la persona que se deba de considerar atea, no yo, pero quienes se consideran ateos, van a estar o deberían estar, que no siempre es verdad. Yo me atrevo a pensar que una gran mayoría de las personas que yo conozco que son ateos no se adhieren a un código estricto de ser guiados por el conocimiento, por la adquisición de conocimiento verdadero y demostrable. Más bien, a mí lo que se me figura es de que tienen una relación torcida con la religión y su ser ateos más bien proviene de una negación de la existencia de un Dios, quizás por las razones de que ellos no quieren estar sometidos a esas reglas. Irónicamente tenemos leyes. Nuestras leyes y las leyes de la gran mayoría del mundo coinciden en muchas cosas que son crímenes, que son de alguna manera u otra contenida en lo que es las leyes de Moisés, ¿no? Las leyes que fueron dadas al pueblo judío. Entonces no es gran sorpresa, y para nadie debería ser sorpresa, porque aunque Dios no exista, aunque Dios no existiese, más bien, a mí se me figura que seguir los 10 mandamientos es una muy buena idea, ¿verdad? Es una muy buena idea, y lo puedes resumir en algo tan básico como, por ahí me decía mi esposa, ¿no? Tratar al prójimo como a ti mismo. El problema de esa historia es cuando tú no te quieres a ti mismo, ¿verdad? Y entonces maltratas a todos, porque en realidad sí lo estás tratando como a ti mismo, pero el problema es que también tú tienes que tratarte bien. Y esa es mi opinión, que yo no soy ni teólogo, ni pastor, ni oveja, ni nada. Bueno, tal vez oveja del rebaño de Cristo, quizás. Eso ya depende de él, ¿verdad? La cuestión es de que en el afán de estar en lo correcto, de demostrar que la gente de fe lo es porque es ignorante, muchas veces se comete el error de descartar absolutamente lo que es toda una cultura judeocristiana que de alguna manera ha impregnado lo que es nuestra historia, lo que es nuestra arte, todo eso. Y es muy difícil deslindarlo. Es muy difícil deslindarlo, y no sé si es necesario o útil, ¿verdad? Y a mí me parece muy, muy interesante de que una persona pueda, de cierta manera, desde diferentes puntos, desde diferentes lugares en el mundo, épocas, particulares, detalles específicos de cada uno, estar tratando de buscar lo que es la verdad. Y eso me conlleva a lo que me hizo pensar en nuestra relación con la realidad. Si a ustedes les gustan las películas, y específicamente películas de Marvel o DC o lo que sea, esas personas que les gustan los cómics, ellos sabrán de lo que estoy hablando. Yo en realidad no soy un gran fan, ¿verdad? Y en su momento sí, como cualquier otra persona, dije, oh, ¿qué es esto? Donde yo me crié, era un pueblo campesino. Nosotros teníamos necesidades más prioritarias que andar comprando muñequitos de Superman o Spider-Man costumes. Disfrazarte de tu superhéroe favorito no entraba ni siquiera en la lista de prioridades, ¿verdad? Y para cuando ya estábamos un poco mejor, yo ya no era un muchachito. Entonces, yo creo que a veces la frugalidad que te provee el crecer en una casa donde el ingreso, decir que es limitado, sería como dicen los americanos, un understatement, ¿verdad?
sería poco decir, no lo describe, ¿verdad? Nosotros tuvimos una infancia que si uno quita las espinas, fue una infancia feliz, ¿verdad? Si uno hace el recuento de los daños, entonces tú vas a pensar, oh, mi infancia fue terrible. Depende de cómo lo veas, ¿verdad? A mí me encanta la poesía y hay una poesía, para gustarme la poesía pues ya les quedé mal, ¿no? Creo que es de Amado Nervo, puedo estar equivocado en esto, de Amado Nervo, y dice, el fragmento que se me viene hoy a la mente dice: en mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque sé que al final de las cosas siempre coseché, no, porque cuando planté hieles o mieles sabrosas, siempre cuando puse la hiel o la miel en las cosas, siempre coseché hieles o mieles sabrosas. Ya la regué ahí, ya no me acuerdo. Pero la parte que a mí me fascina es cuando dice: cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Les prometo que voy a hacer una grabación de este poema entero. Hay poesías muy hermosas por ahí que merecen ser escuchadas, que merece uno darle al alma ese aliento, y lo digo alma sin un sentido religioso, a tu vida interna, ¿verdad? Escuchar algo lindo, como cuando tú ves una flor, como cuando tú ves la belleza de este mundo. Yo decía hace rato que yo soy creyente, ¿verdad? Nunca dije que soy un hombre perfecto. Soy una persona con demasiadas fallas, que ahora, acercándome ya a los 50 años, tengo 49, me son más evidentes. Me son más evidentes y marcadas. Pero si uno debe de ser sincero, yo creo que no importa quién tú seas, todos tenemos la capacidad de encontrar la belleza en algo. Una belleza que es objetiva, en un amanecer, en un atardecer, en el canto de los pájaros, en una canción, ¿verdad? Y claro, eso va a depender de en qué momento tú te encuentres en tu vida. Por ejemplo, a mí me encanta Gardel, ¿verdad? Carlos Gardel. No fue de mi época, pero a mí me encantan los tangos. Y debo admitir que yo conocí a Gardel porque Los Terrícolas, creo que eran un grupo que sospecho que tal vez sea argentino, cantaban canciones que yo luego descubrí que eran de este señor Gardel. Y bueno, empecé a escuchar a Gardel y me enamoré de estos tangos tan dramáticos, ¿no? A lo mejor es por mi deseo de haber sido más dramático yo mismo. Pero no, yo siempre fui mesurado y jugué a la segura, ¿verdad? Nada de drama, nada que ver con Gardel, ni nada de eso. Hace rato estaba mirando aquí una canción, tengo aquí a la par una guitarra, está dentro de la caja. Repetidas ocasiones yo he dicho que yo no soy un músico, es más, grabé una canción la vez pasada y desde esa vez casi no toco la guitarra. Y si yo me dispusiera a aprender a cantar o algo, supongo que lo lograría, porque pues todo requiere práctica, ¿no? Y entrenamiento. Pero las cosas las haces si te propones hacerlas, si te quedas sentado aquí en esta banca como estoy yo, ¿verdad? Así nada va a suceder. Y bueno, yo lo que estoy esperando es a que la lavadora se termine, que creo que ya terminó, y pues ir a poner a secar, ¿verdad? Es temprano hoy, está nublado el cielo, un poco nublado, no sé si escuchan el canto de los pájaros. Y como decía, o sea, tú puedes escuchar una canción y, por ejemplo, la canción que yo estaba escuchando se llama Nostalgia, de Terrícolas, ¿verdad? Gardel la canta un poco diferente, ¿verdad? Y se llama Nostalgia, o creo que se llama Nostalgia. Yo pensaba que se llamaba Angustia, de hecho, porque la canción hay una parte donde dice angustia. Si no la conocen, a riesgo de destrozarla, la canción dice así. Dejen si recuerdo un pedacito. Estaba mirando la letra hace rato en el teléfono, pero claramente estoy usando el teléfono para grabar esto, entonces pues no lo tengo disponible. Pero la canción dice algo como:
Dime, bandoleón, tu canto gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si mi amor fue flor de un día, no, si su amor fue flor de un día, porque causa siempre es mía esa cruel desilusión. Tomen agua. Entonces yo digo, si tú le echas leña al fuego, evidentemente de que si estás triste y escuchas una canción triste te vas a poner más triste. Pero cuando estás triste no quieres escuchar canciones alegres. Yo, por ejemplo, a veces estoy trabajando y me pongo a escuchar canciones cuando es posible. Trabajo en construcción y son canciones que son un poco movidas, ¿verdad? Una de mis favoritas de tantas y tantas de las canciones movidas es La Gota Fría, que es de Carlos Vives, un colombiano. Y tiene un ritmo de guitarra bastante movido, ¿verdad? Y si no la conocen, es una canción que dice: yo en mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Yo en mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado, el día de la Virgen. Más o menos así. Yo ni siquiera sabía que decía el día de la Virgen porque lo hice bien rápido. Estaba escuchando la letra el otro día y digo, oh, I guess es una celebración en Colombia, va a haber algún concurso de guitarristas. El Moralito pensaba que era mejor que, supongo, Carlos Vive o quien sea que escribió la canción. Y cuando lo oyó tocar le cayó la gota fría aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se esperó que el tipo fuera tan bueno. Latinoamérica tiene muy buenos artistas, Colombia particularmente, y Perú, México, Venezuela, como dicen los americanos. Hay mucho talento. Uno de los lugares para mí con mayor concentración artística es Puerto Rico, porque a pesar de que es una isla y pues es pequeña en comparación con otros países, ¿verdad? La cantidad de artistas que han salido de esa isla o que son de origen puertorriqueño es tremenda. Y no solo cantantes, actores, bailarines, de todo. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Solamente quería yo hablar del contacto con la realidad y para cerrar vuelvo a las películas. Hoy está de moda hablar de los multi-universos o universos múltiples, yo creo que en español. En inglés yo creo que dicen multiverse o multiverse. La verdad no le he puesto atención. Eso es uno de los problemas cuando tú lees en una lengua extranjera. Y yo sé que la gente me puede apalear por decir esto así. Iba a decir una mala palabra, pero dice, oye, tú has estado en los Estados Unidos por 25 años y todavía no sabes pronunciar todas las palabras. En teoría sí, pero el problema es de que cuando tú eres bilingüe a veces atraviesa otra pronunciación, ¿verdad? Y luego agregas de que el inglés tiene no una forma exacta de cómo pronunciar todas las palabras, algunas solo tienes que aprender cómo suenan. Y cuando se combinan con otra, o dependiendo de en qué posición está la sílaba, va a cambiar de su sonido, ¿verdad? Yo hace rato hablaba de la escritura, entonces la Biblia, en inglés la palabra para Biblia se dice Bible. En español decimos Biblia, y cuando hace uno referencia a algo que tiene que ver con la Biblia se le llama bíblico o bíblica, dependiendo del género de la palabra que sea anterior, como la enseñanza bíblica o el autor bíblico, ¿verdad? En inglés no hay género para las palabras no tienen género, son neutras. Entonces tú que has crecido en Italia, España, Francia y toda Latinoamérica, vas a tener un gran problema porque tú estás pensando, por ejemplo, la mesa, y para mí la mesa es femenino, ¿verdad? Y por ejemplo, la cama también es femenino, pero dices el auto y para mí eso es masculino, pero luego dices la camioneta y eso es femenino. Pero en inglés no hay eso. Entonces el lenguaje puede realmente determinar tu realidad. Entonces eso me lleva a lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la realidad?
Es decir, tu relación en una relación madre-hijo, si tú eres el hijo, es muy distinto si tú eres la madre. Y eso solo estamos hablando de esta realidad nuestra. Una misma persona puede ser hijo, padre, madre, bueno, no padre, madre, puede ser hija, madre, hermana, ¿verdad? O lo mismo si eres varón. Y bueno, yo no soy de esos que usa géneros, de que hay 150 géneros, no, para mí es hombre, mujer, that's it. Entonces creyendo en todo esto, y si tú has visto las películas estas que yo te decía, verás de que en este tipo de películas manejan cosas como el viaje en el tiempo, universos múltiples, realidades paralelas, y si te gusta hablar del fenómeno ovni y todo eso, ahora ya no está tan de moda pensar que los famosos extraterrestres vienen de otros planetas. Se cree que son transdimensionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ese exceso de información a veces te impide ser feliz. ¿Por qué? Porque estás saturando tu cerebro de cosas que son innecesarias, ¿verdad? Yo conozco gente aquí que estaba en súper pánico con la guerra en Ucrania. Y hace poco había gente que ya pensaba que íbamos a guerra con Irán. La realidad es que siempre hay guerras en todos lados. Si tú miras África, el continente, siempre hay un lugar que hay guerra. Y si no son guerras tradicionales, están como la guerra al narcotráfico. Sucedió en Colombia, sucede en México, no sé si todavía le llaman así. Siempre hay conflictos, grupos armados y todo eso, ¿verdad? Entonces, así como decía el poema, ¿no? Si tú pones miel o hiel en las cosas, vas a cosechar hieles o mieles sabrosas. Así era como decía el poema. Si yo puse la miel o la hiel en las cosas, coseché hieles o mieles sabrosas, ¿verdad? Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y con eso los dejo, queridos amigos. Ojalá que donde quiera que ustedes estén puedan sentir un alivio si es que su vida está pasando por un momento complicado. Yo, dentro de mi creencia, voy a volver a orar como lo hacía antes, y no lo hago con frecuencia ahora, para vergüenza mía. Pero voy a orar por todas aquellas personas que yo he conocido en mi vida, aquellas personas que yo compartí con ellos, y algunos de sus nombres, perdónenme, pero no los recuerdo. De la primaria, hubo un niño que solo estuvimos sentados un día en la primaria, el primer día que yo fui, dije, vamos a ser amigos por siempre. No, nunca lo volví a ver. Y yo pido por ese niño a veces. Ese niño es ahora un hombre. Si era de mi edad, o un año mayor, o un año menor, pues va a tener entre 48 y 50. Y yo sé que si algunos de ustedes son medios macabros, tal vez estarán pensando, oye, ese tío, si es que son españoles, o aparentan ser españoles, ese tío ya no vive. Quizás ya no vive, pero si es que sí vive, le pido a Dios por su bienestar. Y si ha pasado ya a lo que esperemos sea una mejor vida, pues que pueda estar con Dios en su reino. Y si, como lo creemos los católicos, Él está en el purgatorio, pues ojalá que su estancia ahí se minimice, y pues tendré que ofrecer por Él algunas oraciones. Algunos amigos míos que yo conocía lamentablemente se han fallecido, ¿verdad? Algunos amigos que yo recuerdo, el más importante para mí, José Manuel. Yo pienso en José Manuel cada cuando, no diario, pero cada cuando. Tengo muchos familiares que también han fallecido, muchos más recientemente mi abuelita Eduarda, pero también está mi abuelita Lupe, mi tío Goyo, ¿verdad? El esposo de mi tía Vicenta, ¿verdad? No quise decir su nombre porque a él le apodaban el indio. Entonces no se me hace apropiado llamarle así, ¿verdad? Su nombre era Gaspar. Pero si digo mi tío Gaspar, la gente dice, tío Gaspar, ¿quién es ese? No le conocían por Gaspar. Yo sabía su nombre porque se lo he preguntado.
pero la gente le decía así. Y no le decía al indio porque fuera indio, de hecho. Pero bueno, ya me he excedido demasiado. Si quieres tener una vida un poco menos saturada, deja de la mano las cosas que no tienen que ver contigo. ¿Okay? Yo vivía en algún tiempo, cuando estuve en el puerto de Veracruz, vivía en un apartamento que compartía una pared con los Alcohólicos Anónimos, y yo se lo he mencionado antes. En su momento yo estaba bebiendo, porque yo bebía en ese entonces. No me quedaba tirado en las calles, pero sí bebía. Y me molestaba que cuando yo estaba cenando, ellos estaban con sus charlas y a mí me enfadaba. Pero eventualmente eso me ayudó a dejar de beber, irónicamente. Entonces, sin haber ido a las juntas, soy como el alcohólico anónimo anónimo. No sucedió de un momento para otro, y no quiero decir que no bebo absolutamente nada. Si de repente tomo una copa de vino, and that's it. Y eso solo contadas ocasiones. Y más bien porque no quiero causar conflicto, parecer la persona que siempre está causando problemas, ¿verdad? Pero cerveza, no, ya no la tomo. Tequila ni nada de eso, ¿no? Aparte que me hace daño, y no es bueno intoxicar tu cerebro. No. Yo sé que a veces la vida es dura para algunas personas, pero por más dura que sea, hay que enfrentarla como un toro, agarrarlo por los cuernos. Porque cuando tú termines de beber, el problema que tú estabas queriendo evitar, ahí va a estar. Y ahora va a estar empeorado, porque ahora ya no tienes dinero. El dinero que has gastado se ha ido. Y también el alcohol es notorio por ser un inhibidor de las personas. Es decir, si tú, como decía mi abuelita, en tu sano juicio, no habría sido, mi abuelita Lupe, no habría sido a ponértele valiente a alguien, ¿no? Entonces, ya bajo los efectos del alcohol, a lo mejor sí lo haces. Y ¿sabes qué? A lo mejor te rompen la boca. ¿Y sabes qué? Qué bueno. No es mi pensamiento más cristiano, pero, hey, como dicen acá, es una grosería, así que no lo voy a decir, pero es como que dicen, el que busca encuentra. Le llaman FAFO. La palabra con F es una mala palabra, entonces voy a decir F. Dicen F around and find out. Es decir, buscas problemas y los vas a encontrar, ¿verdad? Pero bueno, les dejo con eso. Que estén muy bien. La verdad es que ni siquiera me peiné ni nada, porque, bueno, en realidad si pongo mucho empeño en hacer un vídeo, no lo voy a hacer. Y la verdad es que han pasado meses desde que, bueno, hice un vídeo hace poco, pero han pasado muchos meses desde que yo hice un pequeño vídeo. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque hay muchas personas con las que no tengo la oportunidad de conversar. Lo hago porque a veces, al escucharme hablar, logro entenderme un poco mejor. Y también porque me da la impresión de que nosotros todos somos individuos que estamos teniendo una experiencia humana que deberíamos de también tener en comunidad. Y así como son tan malos los medios sociales, las cosas no son ni buenas ni malas, es el uso que les das, ¿verdad? Es el uso que les das. Y si tú le das un mal uso a tu teléfono y te pones a ver cosas malas, pues vas a contaminar tu mente, ¿verdad? Y la mente es una cosa que uno debería de mantener lo más afinada posible, ¿verdad? Como una guitarra, como el motor de un auto. Si no está afinado, no bueno. Entonces, no prometo nada, más bien. Voy a hacer otro video más adelante, tal vez en el trabajo, tal vez sentado en una banca como ahora, y solo para compartir mis pensamientos, ¿verdad? No hay ninguna idea detrás de esto. Y si a alguien le ofendió algo que dije, le ruego me disculpe, no es mi intención ofender a nadie, ¿verdad? Todos creemos lo que creemos. Y si tus creencias son distintas a las mías, bueno, pues esa es tu realidad, ¿verdad? Pero no es una realidad objetiva. La realidad está aquí afuera, y lo que tú haces de ella va a depender de quién tú eres. Pero el problema no es la realidad, el problema eres tú, o yo, o quien sea, porque en realidad no hay ningún problema. El problema está aquí. Y el problema no es problema, como decía algún cantante por ahí. Pero bueno,
Nos vemos.